Hola, hoy te quiero hablar de la importancia de los libros, no solo en sí, sino en tu vida. Vos dirás, el libro es una cosa passé, ya fue superado por las pantallas, por la computadora, por la inteligencia artificial. Y la objeción es buena, puede ser, pero después de todo los libros nunca no son eternos, ¿no? Comenzaron a existir en algún momento 3.000 años después de que el hombre esté en la Tierra, por lo menos, o más. O, puesto de otra manera, hace 3.000 años, diría yo. Y en algún momento, en 1400 y pico, se inventó la imprenta y se hicieron populares. Así como la primera computadora existió, no sé, en 1940, 50 o antes, pero la tenía solamente el gobierno o alguien que pudiese pagar semejante aparato. Y hoy cualquier persona en un telefonito celular tiene una computadora mucho mayor de lo que lo tuvo la NASA en 1969 para mandar un cohete a la Luna. Esto tiene más poder hoy que la IBM Blue de 1969. Entonces, los libros también en algún momento comenzaron a existir y se hicieron populares. Y hoy vos decís, bueno, han sido reemplazados por la nueva tecnología. Entonces, ¿quién necesita leer? Ahora te recuerdo una cosa. Esa nueva tecnología, ¿quién la hizo? ¿Qué autores? Y ciertamente, si te habla es porque alguien le programó palabras, ¿no es cierto? Y si esa nueva tecnología te da cosas a leer en la pantalla, leer necesitas leer. Entonces, ¿por qué los libros? ¿Por qué no leer en la pantalla y demás? Bueno, no te quiero hablar tanto de comparar pantallas, lectura en pantallas con lectura en libros, porque es verdad, podés leer las cosas en la pantalla, sino que lo que te quiero hablar es la importancia de los libros. ¿Por qué leer estos bodoques? ¿Por qué tener estos autores como autores que vos lees en tu vida diaria? Primero, los libros, acordate, son tus mejores amigos. ¿Por qué? Primero porque todos nosotros, además de ser educados, educamos a los demás. De alguna manera interactuamos con nuestro prójimo y siempre estamos opinando o hablando o contándole las cosas que nosotros conocemos. Pero muchas veces, al hablar, si no ofendemos, por lo menos nos metemos en discusiones y decimos, bueno, ¿cómo puedo hacer para convencerlo a fulano o a mengano de que opine como yo opino en estos temas importantes? Temas importantes pueden ser de política, pueden ser de moral, pueden ser de la vida misma, relaciones humanas, noviazgo, lo que uno quiera. ¿Cómo hago? Bueno, una cosa que funciona mucho mejor y que está recomprobada es que en vez de que uno se meta en la discusión y en el barrial, agarra a un buen autor, como por ejemplo, no sé, Leo Tolstoy. Tolstoy, como un gran autor ruso, ha hablado en sus novelas de un montón de cosas. Entonces uno puede, por ejemplo, darle a leer a alguien, a Ana Karenina, habla de las relaciones humanas, o La guerra y la paz, habla de las relaciones humanas. Uno dice, bueno, no, pero son bodoques, la gente no lo va a leer. Pero sí, recomendar autores, estos autores que tienen largas novelas, tienen también cuentos cortos. Y en esos cuentos se hablan de las cosas serias sin que uno tenga que intervenir. Entonces es mejor compartir, como cuando uno va a ver una misma película y después puede discutir de la película. Es mejor compartir las ideas a través de un tercero, un autor de un libro, que uno mismo tener que dar esas ideas. Ahora bien, dentro de los libros hay buenos libros, hay más o menos libros y hay malos libros. ¿Cuáles son los buenos libros? Yo te propongo hoy algunas pautas para que vos puedas y sepas elegir libros. Uno, para mí, un buen libro es un libro que es un libro vivo, cuyo autor, cuando te habla del tema, está fascinado con el tema y te lo cuenta de una manera viva. Te voy a dar un ejemplo que no es tan evidente. Por ejemplo, es normal que los libros vivos, por ejemplo, Tolkien, te hable, es un libro vivo para mí, Unfinished Tales es un libro sobre las historias que Tolkien escribió y que nunca publicó, se las publican después de su muerte. Pero no te hablo de esos libros vivos. Eso sí, esos son las novelas y demás, suelen ser libros vivos porque son libros que tienen en sí mismo una vida, los personajes tienen vida
y de alguna manera se le escapan al autor, porque el autor comienza queriendo escribir una cosa y los personajes lo llevan para otro lado. Y esos libros, los libros vivos, las novelas, son evidentemente las que deberías leer, son aquellas que han sido consideradas por la humanidad como las mejores novelas de toda la historia. Hay listas y listas de esas, pero te voy a hablar de otro tipo de libro vivo. Por ejemplo, a mí, como fui educado en las artes liberales y en los grandes libros en Thomas Aquinas College, me interesan mucho los libros de ciencia. ¿Cómo explicás la matemática o cómo explicás la física a gente que no tiene ni idea de eso, es medio artista o tal vez no le interesa? Bueno, hay autores que han sabido contar la historia detrás de la historia, que te saben dar la ciencia o la física, por ejemplo, te la dan con los ejemplos y las grandes historias, los dramas humanos que están detrás de los grandes descubrimientos físicos. Te saben explicar la matemática de esa física, o sea, qué es lo que se midió, y de alguna manera te enamoran del tema en sí, del hecho de que en ese tema, al estar bien explicado, se logró de alguna manera, te comentan que ese tema fue importante para la humanidad por este u otro motivo y que tuvo todas estas consecuencias. Al final de leer un libro vivo, uno termina diciendo: la verdad que esto es muy interesante y me encantaría saber más. Te doy un ejemplo visual, porque si sos una persona que ve más videos de los que lee, tenés, por ejemplo, los canales de National Geographic o el canal de Discovery o los canales que te explican la naturaleza, no de manera enciclopédica, no como un diccionario, no diciéndote el sapo es un tal y tal tipo de invertebrado, vertebrado, de esto, del otro, y te dan todas las características, sino que te muestran fotográficamente un animal en vida actuando y te muestran la maravilla del ecosistema de la naturaleza y de lo increíble que es la creación de Dios. Ahora bien, mejor que eso es salir a la naturaleza y observar, pero tenemos un excelente ejemplo acá, como de lo que yo te comentaba de los libros. ¿Qué es lo que me da el Discovery Channel? ¿Qué es lo que me da National Geographic? Alguien consideró que era importante conocer por conocer mismo. Alguien consideró que era importante entender la naturaleza por la belleza y el orden que tiene, y tal vez alguna utilidad le sacaremos eso, pero vamos a entenderla por sí mismo. Entonces dijo: yo quiero financiar el viaje de científicos que vayan y con un buen proyecto a estudiar a aquel o aquel hábitat, animal, ecosistema, lo que fuera. Entonces, alguien pone los medios y hay científicos que pasan meses y meses y meses en lugares que uno nunca llegaría, estudiando los animales, estudiando el ecosistema, estudiando la situación científica que se quiere estudiar. Como esto hay miles de ejemplos. Y luego se hacen videos, o sea, esos personajes, esos científicos llevan una serie de fotografías, de videos, llevan diarios de viaje, los experimentos los tienen que describir y justificar. De todo esto se hace un documental y ese documental se presenta ya en 40 minutos o una hora. Uno se sienta en la comodidad de su living con un whisky en la mano, con un vinito, con un café, con un té, con un chocolate caliente y ve un video de Discovery detrás del cual han habido meses y meses y meses y múltiples horas de trabajo, de edición, de fotografía, narración y demás. Y es una buena historia que uno aprende a través de esa historia un hecho científico. Eso es un video vivo. Bueno, eso también se narra en libros vivos. Doy dos autores que para mí son eximios en ciencia para contar historias vivas. Primero, un gran entomólogo francés de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que se llama Jean-Henri Fabre. Jean-Henri Fabre, como Juan Enrique Fabre, F-A-B-R-E, entomólogo francés. Basándose en sus estudios de los insectos, mucha de la ciencia del siglo XX, y muchos de estos canales como el Discovery Channel y el National Geographic basaron
su metodología de estudio en John Henry Fabre. Un gran sucesor de él, premio Nobel de comportamiento animal, fue Konrad Lorenz. Konrad Lorenz, un austríaco que escribe en plena entreguerras y guerra mundial sobre los animales y el comportamiento animal. Un excelente autor que escribe sus ensayos, obviamente para la academia escribía ensayos complejos, pero escribe sus libritos, un gran librito que recomiendo muchísimo, es un libro vivo que se llama El anillo del rey Salomón. ¿Por qué? Porque se dice que el rey Salomón tenía un anillo que le permitía hablar los idiomas de los animales y con los animales. De esa leyenda, él escribe el anillo del rey Salomón porque él logra de alguna manera comunicarse con los animales o entender qué es lo que los animales nos quieren decir con sus sonidos. Y cada uno de sus ensayos, o sea, de los capítulos del libro, es un ensayo escrito de una historia donde él es partícipe y explica no solo el origen de estos animales, sino las cosas que él comprobó y por qué. Y habla de una manera, o sea, te lo habla como si fuera el tío hablándote sobre las cosas que él hace. Esto es un libro vivo, son libros vivos de ciencias. Y yo digo que para cada una de las materias que estudian tus hijos o cada uno de los intereses que tengas vos, hay grandes autores que han sabido comunicar las cosas de manera clave, viva, interesante. Tolkien es un autor que logra comunicar sobre lo que sería, uno diría, fantasía o uno diría una manera como la leyenda artúrica, ¿sí? Una manera medieval, historias interesantes de ficción, de fantasía. Tolkien ha sabido comunicarlas de una manera eximia. Por ejemplo, C.S. Lewis con las Crónicas de Narnia también. Podríamos decir ficción cristiana, si uno quiere decirlo así. Así como existe el rock cristiano, uno puede decir ficción cristiana. Sobre la problemática de las guerras, la paz, de la comunidad y la vida de la época romántica, Tolstoy o Dostoyevsky, los rusos son fantásticos, fatalistas, muy enamorados de lo francés. No llegan a ser racionalistas, porque son muy románticos, son apasionados y pasionales. El ruso es excelente para ese tipo de lecturas. Y así en cada rubro y en cada área hay autores. Es cuestión de averiguar. Yo lo que te quiero decir es que estos autores, como son eximios, son los que ponen en sus libros las ideas, las disputas, las preguntas, las controversias de la manera más adecuada, más ordenada y más clara. Por eso son libros que no solo son vivos, sino que son libros buenos que trascienden a las generaciones. Son libros grandes cuando ya trascienden cientos de años y varias generaciones. Por ejemplo, tenemos Homero, nos escribe dos magníficos libros que originalmente eran orales y luego se pusieron por escrito, que son las dos sagas, si uno quiere, o los dos poemas míticos y épicos de la Ilíada y de la Odisea. Condensan en sí todo el ser griego, condensan en sí la mitología griega, condensan en sí el actuar humano, el actuar divino, la relación entre el hombre y los dioses o Dios, lo trascendental, la gloria, la guerra, la paz y los intereses del hombre generales. Han sido considerados por Aristóteles en su poética como la base de toda la literatura que le sigue. Y de hecho, en esas dos historias están condensadas tal vez toda la tragedia del ser humano y serían lo que yo diría las mejores historias secundarias después de la Biblia, que es la historia primaria. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestra no solo historia principal, sino nuestra revelación principal. La Biblia es la única que comienza al principio, ¿no? Cuando está la creación de Dios. Los griegos, Hesíodo en la Teogonía debe generar una teología, si se quiere, mítica en esa teogonía y un comienzo de las cosas, pero ya existe al principio la materia. La Biblia es la única que dice al principio no había nada y Dios creó, empezó con la luz y así creó las cosas. La Biblia es la historia principal o primaria. A esta se le siguen historias secundarias. Podríamos quedarnos solamente con la Biblia, que está llena de historias en el medio, pero las historias secundarias de alguna manera son un eco de esta revelación inicial.
Podríamos decir que después de la Torre de Babel, cuando se dividen las naciones, quedan estas otras culturas, o más que naciones, los pueblos, quedan estas otras culturas y estos otros en otros idiomas, y se van formando mitos a medida que se van olvidando, el hombre se va olvidando de ese comienzo monoteísta y se van formando estos mitos politeístas que tratan de explicar el fenómeno de lo que el hombre ve alrededor suyo y que lo excede. Bueno, estas son las grandes ideas que uno debería empezar a leer y tener más o menos en la cabeza como ideas claras para poder ir formándose esa pirámide del conocimiento que comienza en la antigüedad, es ordenada por los griegos de alguna manera, es ordenada cívicamente por los romanos, que ya no se preocupan por el mito, sino por la polis, por la política, por la expansión militar, por el orden de la sociedad y de la civilización, y por expandir esa civilización y ese orden a todo el mundo en ese entonces conocido. Luego de los romanos tenemos a la cristiandad, que subsume en sí esa obediencia, esa revelación judaica o hebrea, esa historia antigua, anterior a los griegos, esa contemplación griega de las cosas y del orden de la vida, esa filosofía griega y ese orden romano. Y la sintetiza excelentemente bien en un medioevo que, lejos de ser una edad oscura, es una edad preclara, es una edad tal vez la más preclara de la humanidad. A partir del medioevo empieza una especie de decadencia de como 500 años, una reforma protestante, una división de ideas y una división de obediencias, y la literatura va tomando, los libros y las historias van tomando sus bemoles hasta llegar a la modernidad, que son los últimos 500 años, a partir de Lutero hasta acá, que son ya una respuesta a todo ese medioevo y a toda esa antigüedad. Todo esto está plasmado en grandes libros, en buenos libros, en buena literatura. Y si vos no lees, o tus hijos no lees, te estás perdiendo todo esto, te estás perdiendo la historia del hombre y estás leyendo, estás mirando las pantallas, estás viendo TikTok o YouTube fuera de contexto, porque estás perdiéndote todo el contexto que hace que el hombre llegue a este nivel. Es como comenzar la tecnología con el avión y perderte todo el esfuerzo y todos los conocimientos físicos que tuvieron que ocurrir antes de que existiese un avión y que da origen a un avión. Y que son importantes conocerlos, creo yo, porque el hombre por naturaleza desea saber. Entonces, yo te recomiendo que leas libros, que acumules libros, que armes una biblioteca en tu casa y que le des importancia. Porque además, estos grandes autores, estos buenos autores, acá tengo 2 ejemplos, son tu ayuda adecuada. Son aquellos que vas a poder usar o darle a tus hijos para que lean las ideas que vos querés que ellos tengan y que lean sin que vos tengas que ser el pesado que todo el tiempo esté insistiendo en algo. Y como sabemos, los hijos nos resisten, y lo que vas a lograr si vos insistís demasiado muchas veces es que tu hijo deje de lado las cosas, las ideas o lo que a vos te interesa hasta que es ya de mayor y con su propia experiencia aprenda que estas son cosas importantes y empiece a interesarse. Pero ya ahí va a ser mucho más tarde. ¿Por qué? Porque lo inteligente no es aprender con mis errores, sino aprender de los errores de los demás. Lo inteligente es pararse sobre los hombros de los que me precedieron para poder estar más alto en esa montaña y llegar más lejos que mis padres, que mis abuelos y mis bisabuelos. Entonces los libros, te los recomiendo. Te recomiendo que mires libros, que empieces a mirar en las librerías usadas, de libros usados, en las librerías, empieces a mirar los temas. Pero así como los libros son muy buenos y tienen muy buenas ideas, también tienen muy malas ideas y también muy bien ordenadas. Con lo cual es necesario que tengas un poquito una guía. Para eso, yo te recomiendo, y nosotros nos hemos guiado en varias listas que existen en internet. Si vos buscás la lista de los 100 buenos libros, o hay una lista en la cual yo estoy de acuerdo en un 50 o 60%, que es los 100 libros que debes leer antes de morir. Hay otra lista que son los 100 buenos libros, una lista que son los 1000 buenos libros de John Senior. Hay una serie de listas de buenos libros, pero vas a ver, si comparás 4 o 5 listas, que hay muchos autores que se repiten en todas las listas. Esos autores deberías leerlos, deberías conocerlos. Y a medida que te vas interesando en ellos, recomendárselos a amigos, recomendárselos a tus hijos, tenerlos en tu biblioteca
Ponelos a disponibilidad de tus hijos. Los grandes autores comunican grandes ideas de manera eximia y eso es excelente para que vos puedas educarte y civilizarte y puedas educar a tus hijos y hacerlo sin esfuerzo. Así que, una vez más, salí del TikTok, deja un poco el YouTube, deja de lado las películas de Netflix, de Amazon o de Prime o de los demás productores de películas y dedícate un poco a los libros. Acordate una cosa, así como vos recibís ideas de Netflix y de Amazon y de HBO, lo mismo hacen tus hijos. Vos estás más formado que tus hijos. Tus hijos, ¿quién es el que los está educando? Entonces yo te recomiendo que les des los grandes educadores, les pongas a estos autores en tu biblioteca y les des a esos grandes educadores, los pongas en tu casa para que puedan ellos elegir quién quieren de maestro hoy. Lean y se formen. Así que si te gustó este tema, compartí este video, suscríbete a nuestro canal, hace clic y dale like acá y tenés los links, te dejo los links acá abajo para que vayas y veas todos nuestros otros videos sobre el tema de educación, lectura, buenos libros y demás temas que puedan llegar a interesarte.